Otro tipo de facultad psicológica que nosotros tenemos y que los psicólogos también nos hablan de ella es la emoción. La emoción, todos tenemos emociones, es esa capacidad que tenemos de relacionarnos con el mundo y con las demás personas. Pero claro, esa relación ya es muy distinta, porque dependiendo de cada persona puede ser de una manera o puede ser de otra, ¿vale? Dentro de esa idea, nosotros tenemos que saber distinguir entre lo que es la emoción y lo que son los sentimientos. Una emoción es un estado de ánimo de gran intensidad, pero de corta duración. Es decir, es algo que sientes de forma muy intensa, pero un periodo de tiempo muy corto, unos segundos, por decirlo de esa manera, ¿vale? Por ejemplo, yo os digo siempre en clase, estáis enamorados de alguien y de repente os lo encontráis de forma sorpresiva en un sitio, ¿no? Os emocionáis, sentís esa alegría desmesurada, ¿no? En ese momento, pero eso luego se va pasando, obviamente te vas tranquilizando, ¿no? Entonces, eso es una emoción, ¿no? En ese sentido. Y luego, por otro lado, tenemos los sentimientos. Los sentimientos son estados de ánimo menos intensos, pero que se prolongan durante mucho más tiempo. Por ejemplo, ese estado de enamoramiento, el querer a una persona, ¿vale? Tú quieres o estás enamorado de una persona, sientes algo por esa persona, quieres estar con esa persona, te sientes bien, te sientes feliz, te sientes a gusto, y eso dura un periodo de tiempo, dependiendo de cada uno, ¿no? Obviamente todos lo sabemos, ¿no? Pero puede ser un periodo de tiempo muy largo. Entonces, es distinto, es menos intenso, pero es más duradero en el tiempo. Bueno, pues todos nosotros tenemos tanto sentimientos como emociones, ¿vale? Y es algo que también condiciona nuestro comportamiento y nos lleva a realizar determinadas acciones, como vamos a ir viendo. Bueno, pues los biólogos también nos dicen que tanto sentimientos como emociones tienen una parte biológica, es decir, que esos sentimientos o esas emociones se despiertan dentro de nuestro organismo porque a veces lo que sucede es que se liberan o nuestro organismo produce diferentes sustancias químicas que nos hacen tener ese estado de, por ejemplo, enamoramiento, ¿no? Los biólogos dicen que el amor tiene una parte química bastante importante porque nuestro organismo segrega un tipo de sustancia y que eso dura un tiempo determinado, ¿vale? 2, 3 años, no me acuerdo exactamente cuánto decían, pero bueno, tiene un tiempo determinado. Por lo tanto, ese amor químico, por decirlo de esa manera, se va acabando. Luego puedes seguir adelante, que es una cosa que me gusta hablar con vosotros en clase, el amor pues más emocional, más psicológico, más sentimental, ¿no? Como queréis llamarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque todos conocemos parejas, yo siempre os pregunto, ¿no? Vuestros padres, vuestros abuelos, ¿no? Que llevan juntos durante muchos años y por lo tanto han superado ese periodo de tiempo. Es decir, sí puede ser que tenga una parte química, pero también esa parte psicológica está ahí y es muy importante el tenerla, por supuesto, en cuenta, ¿vale? Las emociones también son una fuente de información que nos indica en qué situación nos encontramos y cómo conviene que actuemos. Eso es importante, el conocernos, ¿no? Por decirlo así, a nosotros mismos y el saber cómo actuar respecto a esa situación que yo me encuentro, ¿no? Aquí yo os comento en clase cómo, por ejemplo, hay personas que podemos denominar muy frías, que no expresan sus emociones, que no se dejan ver, ¿no? Esas emociones que él tiene, o que le cuesta leer las emociones que otra persona tiene. Y claro, eso da dificultad bastante esas relaciones con los demás. ¿Por qué? Porque las emociones nos hacen pues eso, acercarnos a una persona, hablar con esa persona. Por ejemplo, si veis a alguien llorando, ¿no? Pues podéis pensar, como obviamente es normal, que le pasa algo, ¿no? Y os acercáis a esa persona, le podéis preguntar qué te pasa, ¿no? ¿Qué te sucede? Es decir, eres capaz de leer esa emoción, de interpretar esa emoción, ¿no? O tú, ¿no? Uno mismo, es decir, hay días que te puedes sentir triste y vas serio a clase o te encuentras pues con esa actitud más seria, ¿no? Lo muestras de esa manera y entonces, bueno, pues puede ser que algún amigo se acerque y te pregunte qué te pasa, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues habláis, intenta ayudarte, etcétera, etcétera. Y es importante leer esas emociones, saber leer esas emociones, ¿vale? Hay personas, como digo, que les cuesta y eso, bueno, pues es un problema luego a la larga para su vida, ¿vale? Pero bueno, es algo que, como os digo, en clase, si estuviésemos en clase podríamos hablar y os contaría muchas más cosas. Bueno, pero lo que sí que es cierto es que cuando nosotros sentimos una atracción intensa hacia una persona, ¿vale? Porque nuestros sentimientos nos llevan a ello, ¿no? Sentimos eso, ¿no? El querer estar con esa persona. Nosotros nos vemos impulsados a acercarnos y a establecer una relación con ellos. No tiene por qué ser una relación de amor, puede ser una amistad, ¿vale? Es decir, conocéis a alguien, os cae bien ese alguien y de esa manera, bueno, pues queréis ser su amigo, os acercáis, habláis con él, ¿no? Y de esa manera, pues establecéis esa relación. Entonces, eso es lo que nos lleva, ¿no? Sentís, muchas veces se dice, ¿no? En el amor, el feeling, ¿no? Esa conexión que se establece porque ese sentimiento se está dando, pero en la amistad pasa igual, es decir, vosotros
obviamente seleccionáis a vuestros amigos según pues os caen, compartís cosas y demás. ¿Por qué? Porque os hacen sentir de esa manera, ¿vale? Entonces esto es lo que nos permite establecer esas relaciones sociales, ¿vale? Es algo que, por ejemplo, si alguno de vosotros el día de mañana va a estudiar magisterio, cuando de psicología infantil, por ejemplo, pues algo que le van a explicar cómo hay que localizar bien que los niños pequeños sean capaces de expresar esas emociones y sobre todo, ¿no?, de establecer esas relaciones sociales, porque es cuando se aprende, cuando eres pequeño. Entonces se necesita el saber leer esas emociones y el leer esa situación, ¿vale? Entonces, emociones y sentimientos lo que hacen es orientar nuestra conducta, ¿vale? Nosotros, si nos comportamos de una manera determinada, es porque sentimos determinadas cosas y por eso somos así, ¿no? Cada uno tenéis un carácter, tenéis pues una forma de ver la vida, ¿no?, por decirlo de esa manera. ¿De dónde viene? Pues de vuestras emociones y vuestros sentimientos, lo que sentís. Por ejemplo, para una persona que siempre está ayudando a los demás porque siente que lo tiene que hacer y por eso, ¿vale?, se acerca, habla con esa persona, etcétera, etcétera. Otros lo mismo no lo hacen tanto. Bueno, pues depende de cada uno realmente, ¿vale? El problema que nosotros tenemos muchas veces es el controlar las emociones, es decir, controlar las emociones es muy muy complicado. Lo que sí que somos capaces, puesto que somos seres racionales, es de controlar cómo reaccionar ante esas emociones. Una persona pues de repente empieza a llorar porque se emociona ante algo y aunque tú intentes controlar ese lloro, no eres capaz. O como muchas veces os digo en clase, os están echando la bronca de vuestra vida porque la habéis liado y os empieza a entrar la risa floja esa que a todos en algún momento nos ha entrado. Y por más que quieres controlarla, al contrario, va a más, va a más. ¿Vale? Entonces, es difícil controlar esa emoción. Lo que sí que intentamos es controlar la reacción ante ella, es decir, intentar, pues viendo la situación en la que nos encontramos, cortar eso o hacerlo de una forma o hacerlo de otra, ¿vale? Pero bueno, eso pasa igual en clase, os lo explico, se puede entrenar, se puede buscar de alguna manera, ¿no?, el intentar hacer eso de otra manera, porque por ejemplo os digo, hay personas que tienen un comportamiento violento porque les lleva, ¿no?, desde pequeñitos se les puede ver, ¿no?, que tienen ese comportamiento violento, pero bueno, hay pautas que se les puede dar para que eso lo vayan controlando, porque claro, eso les puede traer problemas. Si a la primera que te dicen algo te vas a pegar al otro, ¿no?, pues obviamente eso te va a traer muchos problemas. Entonces, de alguna manera se intenta enseñar a esos niños que controlen, ¿no?, esa reacción que tienen ante esa emoción y lo van haciendo poco a poco, ¿vale? Eso ya depende un poco del grado de cada uno, pues se puede hacer de una manera o de otra.